y 10 y para cumplir con nuestra palabra, si les parece, vamos arrancando. Después, si se suma más gente, simplemente se irá acoplando. Bueno, primero que nada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos quienes se han acercado virtualmente a este taller de herramientas para el análisis presupuestario con perspectiva de género. Eh, el taller lo vamos a estar dando Lucas Antonietti, que anda por ahí, y yo, que me llamo María, me dicen Mary, que somos, bueno, les dos somos militantes de la agrupación Proyecto Económicas, una agrupación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Les dos estudiamos economía, pero en realidad estas cosas que la idea es acercarles hoy, estas herramientas para hacer análisis presupuestario, no las aprendimos en la facultad, no las aprendimos en la carrera. Como Proyecto Económicas, de hecho, tenemos varias críticas al plan de estudios de la carrera, y entre otras cosas porque da pocas herramientas para la práctica, ¿no? Para lo que después tenemos que hacer como economistas. El presupuesto quizás lo vemos en la materia como finanzas públicas, pero muy en términos así teóricos y no concretamente dónde está la información, cómo mirarla, cómo buscarla y qué hacer con ella. Eh, Así que bueno, un poco la idea de Proyecto Económicas es poner a disposición de los estudiantes de la facultad, pero bueno, en realidad el hecho de que sea una charla virtual hace que en realidad pueda estar un poco a disposición de todo el mundo, estas herramientas. Y un poco con la excusa de que la semana que viene, no sé si saben, pero el 15 de septiembre es la fecha límite que tiene el Poder Ejecutivo para presentar el proyecto de ley de presupuesto en el Congreso, que es el órgano que debe aprobar el presupuesto para 2021 en este caso. Y entonces, nada, la idea era acercarles estas herramientas un poco para ese momento, para que después quien quiera jugar mirando el presupuesto que lo haga. Bueno, nada, eso. Voy a compartir una presentación. Como les decía, ni Lucas ni yo aprendimos estas cosas en la carrera, sino que aprendimos trabajando. Eh, en el caso de Lucas, es asesor en la legislatura de la ciudad, así que también él quizás les acerque más herramientas o sobre todo, bueno, las fuentes, las páginas web del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Yo aprendí en una ONG que se llama Asociación Civil por la Igualdad de la Justicia, que hace incidencia sobre el presupuesto y más enfocado en nación. Así que bueno, también nos vamos a complementar un poco con eso. Tenemos más, en mi caso tengo más mirado el presupuesto nacional y en el caso de Lucas más mirado el presupuesto de la ciudad. Bueno, esperen que comparto pantalla. Eh, Lucas, obviamente, cuando quieras me puedes interrumpir, y cualquiera que quiera en realidad también puede abrir su micrófono y hacer una pregunta, o también si quieren pueden escribir por el chat, pero esperen, no sé cómo hacer para seguirlos viendo mientras presento, no sé si puedo hacer eso, así que si hay preguntas en el chat, por favor, avísenme. Bueno, eh, están viendo mi pantalla, ¿no? Alguien que me diga que sí con audio. Sí, sí, estamos ahí. Sí, Perfecto, Mary. genial. Bueno, nada, el taller ya saben cómo se llama, herramientas para el análisis presupuestario con perspectiva de género. Oye, ¿por qué no me pasa las diapositivas? Ahí va. Bueno, eso, un poco creo que ya lo comenté y que también lo decía la descripción del formulario de inscripción, la publicación, digo, un poco esto lo estuvimos diciendo, pero el objetivo del taller no es mostrarles un análisis del presupuesto en sí mismo, o sea, no venimos a decirles cuáles son las características del presupuesto nacional o del presupuesto de la ciudad en términos de cuánto se gasta en cada cosa y si nos parece bien o mal y si nos parece que se debería destinar más a otros, sino que venimos a ponerles las herramientas a disposición para que después cada uno de ustedes pueda hacer su propio análisis, ¿no? Después cada uno podría buscar cuánto destina la Administración Pública Nacional a cada uno de sus objetivos o a cada una de las finalidades y hacer un análisis de eso, hacer un análisis de cómo evolucionó eso a lo largo de los años. Pero acá la idea es, o sea, con algunos casos prácticos o con algunos ejemplos, sobre todo mostrarles las fuentes, mostrarles dónde está la información y también quizás explicarles algunos conceptos básicos sobre el presupuesto y el sistema presupuestario para que cuando vayan a buscar esta información entiendan con qué es lo que están leyendo o qué es lo que se están encontrando. Entonces, bueno, en este contexto obviamente es fundamental
saber qué es un presupuesto. Que bueno, nada, supongo que más o menos la intuición la tienen, pero es una, como dice ahí, es una estimación de recursos y gastos. Puede ser, en realidad, el presupuesto puede ser una empresa, ¿no? Pero en este caso estamos hablando del Estado, de la Administración Pública Nacional o de la Ciudad de Buenos Aires. También las provincias tienen, todas las provincias tienen su presupuesto. Es una estimación de recursos y gastos para un periodo determinado de tiempo que en general abarca un año, ¿no? En general hablamos de un ejercicio fiscal que es un año, pero en realidad también puede haber presupuestos plurianuales. Pero bueno, nos vamos a enfocar en presupuestos que tienen la duración de un año. Y un poco, más allá de esta definición más formal, un poco entendemos que los presupuestos expresan un poco las prioridades de un gobierno, ¿no? Al fin y al cabo, los presupuestos son los que definen que haya o no financiamiento para determinadas políticas públicas, para algunas sí, para otras no, para algunas más, para algunas menos. Y entonces, ¿de dónde saca los recursos el Estado y hacia dónde los dirige? Un poco expresa las prioridades del gobierno. Y en ese sentido, nos parece, o que tiene sentido analizarlo desde esa óptica, ¿no? Desde la óptica de que el presupuesto es fundamental para garantizar derechos, que si no hay, o sea, que para que el Estado pueda cumplir su función de garante de derechos, tiene que tener políticas públicas específicas destinadas a cada uno de ellos, y que para que esas políticas públicas puedan ser efectivas, puedan realmente cumplir sus objetivos, puedan llegar al conjunto de la población o a los beneficiarios pensados en cada caso, tienen que tener un financiamiento adecuado, tienen que tener a disposición los recursos adecuados. Entonces, un poco le entramos al presupuesto desde ese lado, ¿no? Con esta perspectiva de derechos, y dentro de esa perspectiva de derechos entra la perspectiva de género, de la cual voy a hablar en un ratito, y no tanto quizás de una mirada fiscalista, que es lo que se suele hablar más, de cuánto es el déficit, si se gasta mucho, se gasta poco. O sea, obviamente que como profesionales de las ciencias económicas esa discusión siempre nos trasciende, tampoco es que lo vamos a ignorar si hay o no hay déficit fiscal, pero en este caso vamos a poner más el foco en esto, en qué medida el presupuesto cumple con su función de financiar las políticas públicas necesarias para que se garanticen los derechos, y no tanto si el déficit fiscal es de 1, 2 o 3 puntos del PBI. Lucas, ahora te dejo a vos, ¿no? Dale, ahora sigo yo. Vieron que generalmente cuando uno va y trabaja como economista le dicen, che, ¿cuánto gasta la ciudad o cuánto gasta la nación en tal programa? Y medio que te quedás ahí diciendo, uy, ¿dónde saco esta información? ¿A dónde voy? Bueno, la idea de este primer taller es un poco agarrar esas herramientas y por lo menos tener algo para saber, bueno, a dónde tengo que ir a buscar este dato. Y como bien decía Mary, la idea de este curso o de este taller es dar las primeras herramientas para que ustedes puedan hacer esto. No vamos a decir si el presupuesto está gastando más en educación, en salud, en lo que sea. ¿Cómo se forma un presupuesto? Bueno, estamos hablando en este caso de presupuestos públicos, ¿no? Tanto nación, provincia, municipalidad, ciudad, etcétera. La formulación del proyecto, del presupuesto generalmente se hace de la siguiente manera. En Nación tenés la Oficina Nacional de Presupuesto que nuclea toda la información sobre los gastos, sobre el presupuesto de cada ministerio, cada dirección, cada departamento. Toda esa información va hacia la Oficina Nacional del Presupuesto. La recopila y formula un presupuesto. Es lo que estuvo haciendo durante este año la Oficina Nacional del Presupuesto y de donde sale la formulación del mismo. Después pasa, ¿no?, al Congreso, donde se discute, se ve qué gastos van para la salud, qué gastos van para educación, cuánto se gasta para la policía, cuánto se gasta para ciencia y técnica, bueno, se discute y en ese mismo lugar, en el Congreso, bueno, se aprueba, ¿no? Y después se va ejecutando el presupuesto. Vos, por ejemplo, aprobaste 100 pesos para un año y durante todo ese año se van ejecutando esos 100 pesos. Cada ministerio tiene su presupuesto. Y por supuesto, para esta ejecución hay distintos órganos de control. La ciudad tiene la auditoría, por ejemplo, la Auditoría General de la Ciudad,
la Nación tiene la Auditoría General de la Nación, tenés otros organismos que controlan si realmente los ministerios están gastando la plata que vos le diste, ¿no? Esto es como un marco general, estamos hablando de los ministerios, bien general, todavía no fuimos un poco más en detalle. Y acá, como ven, dice, ¿qué ley lo regula? ¿Por qué lo pusimos? Generalmente cuando uno empieza a analizar presupuestos, le empiezan a surgir dudas. Como por ejemplo, ¿dónde tengo que ver el tema de la deuda? ¿Cómo se expresa la deuda? O por ejemplo, ¿qué implica, cuándo tienen que presentar el presupuesto? ¿Qué día se tiene que presentar el presupuesto? Por ejemplo, te surgen esas dudas. Bueno, para eso es muy importante saber qué ley es la que regula el presupuesto. Te surge cualquier duda, vas a internet, pones ley, si es la ciudad, ley 70, y ahí te aparece toda la característica que tiene que tener el presupuesto de la ciudad. Por ejemplo, la otra vez tenían que publicar, la ciudad tenía que publicar el presupuesto que se había ejecutado, que se había gastado durante los primeros 6 meses por la pandemia, y la información no estaba, no la publicaban. Y nosotros, pero ¿por qué no publican la información con respecto a la pandemia? Bueno, entonces fuimos a la ley 70 y nos dimos cuenta que la ciudad tenía 40 días para publicar la información. Es decir, que 40 días después del mes, después del mes terminado. Cada 3 meses publican la información. Entonces tuvimos que esperar 40 días más para tener el presupuesto ejecutado. Y a nivel nacional, la ley es esa que anotamos ahí, la 24.156, que es muy parecido, que es lo mismo, que la regula. Pero bueno, es importante saber que si tenemos alguna duda del presupuesto, es necesario que vayamos a la ley. Porque es la ley que la está regulando. Sí, total, un poco esa ley establece las responsabilidades de cada poder también, entonces está claro que quien debe aprobar el Congreso, quien debe aprobar el presupuesto, quien tiene la potestad de establecer cuál es el presupuesto es el Congreso Nacional, pero después estas leyes también regulan cuánto el Poder Ejecutivo puede, durante la ejecución del presupuesto, modificar eso que aprobó el Congreso. O sea, los presupuestos en general nunca se ejecutan tal cual los aprobó el Congreso, y el Poder Ejecutivo tiene por ley cierto margen para hacer modificaciones. Entonces todo eso está ahí. Y sobre el ciclo presupuestario, solo agregar una cosita, que es que vieron que yo dije que en general estamos viendo presupuestos que duran un año, o sea, un ejercicio fiscal, pero el ciclo presupuestario dura más de un año, porque la formulación y la discusión y la aprobación del presupuesto tienen que hacerse en el año anterior, y el control y la rendición de cuentas se hacen en el año, o sea, se hacen durante la ejecución del presupuesto, pero también en el año siguiente. De hecho, el Poder Ejecutivo debe presentar al Congreso una cosa que se llama cuenta de inversión, que en general lo hace más de 6 meses después de que cierra el ejercicio fiscal, o sea, en junio del año siguiente, esto a nivel nacional por lo menos, el Poder Ejecutivo debe presentar ante el Congreso Nacional la cuenta de inversión, que es donde muy detalladamente explica cuánto gastó en cada política, si hubo desvíos respecto de lo que había aprobado el Congreso, por qué se desviaron, por qué se ejecutó, o sea, todo tendría que estar explicado ahí, y cuando el Congreso aprueba esa cuenta de inversión, de alguna forma se cierra el ciclo presupuestario. Entonces los ciclos presupuestarios se van superponiendo, porque mientras sucede eso de estar revisando la cuenta de inversión del presupuesto del año anterior, se está ejecutando un presupuesto de este año y se está formulando el presupuesto del año que viene. Bueno, nada, paso a la siguiente. Cualquier duda que tengan, bueno, no duden en consultárnosla, prenden el micrófono o nos escriben por el chat. Acá, en esta diapositiva, un poco lo que hacemos es mostramos con qué se van a enfrentar si miran un presupuesto. Si ustedes ahora van a un presupuesto, van a ver que dice programa, actividad, jurisdicción, unidad ejecutora. Y es importante saber más o menos a qué alude cada uno de estos conceptos. Jurisdicción son los ministerios. Ministerio de Economía es una jurisdicción y que tiene un número. Cada jurisdicción, cada ministerio se le asocia un número, ¿no? Ministerio de, no sé, de Economía, Ministerio de Seguridad, todos los ministerios, a eso se le llama jurisdicción. Programa son
Bueno, el programa específico, bueno, acá, como acá lo dice, que no sé si hace falta un poco más explayarme. Y después, bueno, la unidad ejecutora, que es quien ejecuta el programa. Por ejemplo, si nosotros queremos pensar el tema de ahora del programa, ¿cuánto se está destinando a el tema de la emergencia? Bueno, el programa se llama Asistencia Económica en la Pandemia. La actividad es el IFE, por ejemplo. Jurisdicción es el Ministerio de Trabajo y la unidad ejecutora es la ANSES. Por ejemplo, si queremos ver el tema de cuánto presupuestos se destinó al tema de la pandemia. No sé si acá hay alguna pregunta. Yo solo reafirmar eso, que es que los programas, o sea, que quizás cuando uno quiere buscar una política, lo que tiene que ir a buscar es un programa en el presupuesto, digamos, las partidas presupuestarias de las políticas públicas más específicas se llaman programas y después se subdivide en subprogramas, proyectos y actividades. Entonces, o sea, hay muchas formas de entrarle al presupuesto, pero en general la más útil desde esta perspectiva que decimos de querer ver si el Estado está o no poniendo los recursos para garantizar determinado derecho, en general lo que vamos a mirar son programas o son actividades que son esto, la expresión presupuestaria de las políticas públicas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo están? Quería preguntar qué pasó el año pasado. El presupuesto de este año es una prórroga del presupuesto del año pasado. ¿Cómo fue a nivel programa en los diferentes ministerios? Se mantuvieron los programas que había en la gestión anterior y ahora en el presupuesto, en la ley que va a salir ahora, se van a reformular, digamos, a partir de lo que el actual gobierno se mandó a Hacienda. ¿Cómo pasó? Porque esté el programa de la pandemia, me llama la atención, pero bueno, entiendo que fue como algo extraordinario. ¿Qué pasó en los distintos? ¿Es como que algunos cambiaron sus aperturas programáticas Sí. y algunos no? Sí, o sea, con esto, bueno, primero, hola Mica, no sabía que eras vos porque no te veía, pero primero, nada, sí, o sea, se prorrogó, como bien vos decís, el presupuesto que estaba vigente a diciembre de 2019 porque no se trató un presupuesto para el año 2020, pero el Poder Ejecutivo, esto dentro de las potestades que le provee la Ley de Administración Financiera, que es la que nombrábamos antes, pudo reorganizar parte de ese presupuesto. O sea, en el monto total es más o menos el mismo, igual después hubo ampliaciones también, pero, por ejemplo, un caso muy paradigmático quizás es que el Instituto Nacional de las Mujeres se convirtió en Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Y eso no es solo un cambio de nombre, sino que es un cambio de estructura, es un aumento, o sea, requiere de un aumento presupuestario porque es jerarquizar la política pública. Entonces, si vos te fijás, el presupuesto del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad comparado con el presupuesto que tuvo el INAM el año pasado, es casi el doble, y también tiene más programas hacia adentro, está más desagregada la política del ministerio. El INAM tenía un solo programa con distintas actividades, pero estaba como todo muy agregado y estoy bastante segura de que ahora está más desagregado. Entonces, el Poder Ejecutivo todos los años puede hacerle cambios al presupuesto. Si se crea un programa si se crea una nueva política pública durante el año, puede sumar un programa al presupuesto. Pero en este caso en particular quizás eso pasó mucho, entre que no había un presupuesto específico con esta estructura organizacional de gobierno, sino que era heredado del anterior, y que hubo pandemia que requirió un montón de gastos extraordinarios o que no estaban para nada planeados. Estas dos cosas hicieron que el Poder Ejecutivo tuviera que modificar bastante el presupuesto, y de hecho el Congreso, o sea, primero creo que por decreto y después el Congreso trató por un lado que la jefatura de gabinete pudiera hacerle más cambios que los que la ley de administración financiera primero permitía, y después el propio Congreso aprobó ampliaciones presupuestarias. Entonces se modificó, o sea, si bien en términos generales se prorrogó el del año pasado, en los hechos después se modificó bastante. Hola, buenas noches. Yo tengo otra pregunta. Conociendo el presupuesto que se aplicó este año para el manejo de la pandemia acá en Argentina, ¿sabemos cuál es el porcentaje de GDP que se aplicó de PIB?
Habría que reconstruirlo, si querés, después de este taller podrías, bueno, nada, ver si con las herramientas que brindamos hoy puedes hacerlo, y si no, también nos puedes preguntar y podemos tratar de armarlo. Porque Sería divertido. o sea, las estimaciones hablan de un 5% del PBI, pero habría que meterse con los números y hacer la estimación propia. El programa ese que refería Lucas Ok. recién, que es específicamente asistencia por la emergencia sanitaria, sanitaria, tiene metidos adentro el IFE y el ATP. O sea, con ese subprograma podés saber cuánto se destinó a IFE y ATP, y el presupuesto nacional además se actualiza todos los días. Entonces podés tener la ejecución casi a la fecha, en realidad con 48 horas de delay. Si entras hoy a la página del presupuesto abierto, que en un rato se las vamos a mostrar, vas a ver el presupuesto ejecutado hasta anteayer, o sea, está súper actualizado. Entonces ahí puedes ver IFE y ATP, pero habría que buscar por otro lado el presupuesto que se destinó a salud, el presupuesto que se destinó a políticas alimentarias, que también aumentó mucho durante la pandemia respecto de la prórroga del año pasado, y el presupuesto que se destinó a créditos. Eso también hay algo en el presupuesto de esto de créditos. Entonces, la reconstrucción hay que hacerla. En algunos casos va a ser muy clara, tipo este programa que se llama Emergencia para la Asistencia para la Emergencia Sanitaria, lo agarras entero y lo sumas entero. En políticas alimentarias hay un programa que ya existía, que es preexistente, que se llama justamente Políticas Alimentarias, y en todo caso lo que tenés que mirar es cuál es la diferencia entre lo que se había gastado el año pasado y lo que se sumó este año, Claro. y más o menos esa diferencia se la podés imputar a la pandemia, es decir, esa diferencia se justifica por la pandemia. Que bueno, en realidad no sabes exactamente si todos por la pandemia, o por ahí hubieran aumentado el presupuesto igual aunque no hubiera pandemia, pero bueno, con algunas estimaciones y algunos supuestos, sí, a partir de mirar el presupuesto nacional y también el de la Ciudad de Buenos Aires, se podría ver cuánto gastó cada uno de los estados en, en atender las distintas cuestiones que abrió esta pandemia. Gracias. Claro. Bueno, si les parece, seguimos con estas definiciones. ¿A vos, Lucas? Sigo. Bueno, generalmente cuando uno se mira el presupuesto, va a ver que tiene varias columnas, ¿no? Una es el presupuesto original, dice presupuesto original, después presupuesto vigente y después presupuesto devengado, y a veces se mete con el presupuesto comprometido y pagado, como verán en la última definición. Uno lo que tiene que tratar de mirar cuando va a ver el presupuesto es el devengado. El devengado implica cuánto se gastó, independientemente de si ya se pagó, de si ya se mandó la plata, eso después se define. Pero lo que hay que mirar es el tema de devengado y compararlo generalmente con el sancionado. Sancionado o original. Original es, bueno, se presupuestó distribuir 100 pesos al Ministerio de Economía. Y el devengado te va a decir, bueno, de esos 100, ¿cuánto se fue gastando? Generalmente el presupuesto lo publican cada 3 meses o cada 4 meses. Entonces, vos entrás a ver el presupuesto en abril, entonces ves que tenés el presupuesto ejecutado de enero, febrero y marzo. Entonces, probablemente, si vos dijiste que ibas a gastar 100 en total, en esos 3 primeros meses probablemente estés gastando el 30%, el 20%. Generalmente, porque si gastas todo en los primeros 3 meses, después no te queda más plata, ¿no? Obvio. Pero generalmente lo único que tiene que hacer es comparar el devengado con el original. A veces pasa que cierra el año fiscal y ves que que se gastó menos de lo presupuestado. Y bueno, ahí eso suele generar problemas. Sí, comparar el original con el vigente en algunos casos también puede ser interesante. O sea, el vigente es lo que modificó, o sea, lo que efectivamente estuvo disponible luego de las modificaciones del Poder Ejecutivo. Eso puede cambiar todos los días. En algunos casos es casi lo mismo que el original, y como dice Lucas, lo que tiene sentido es comparar el devengado con el original. Pero en algunos casos el vigente cambia mucho, ya sea porque lo amplían, como lo que decía recién de políticas alimentarias, o también le pueden sacar a un programa, y entonces si vos comparás el devengado contra el original, nada, bueno, en realidad ahí vas a ver la subejecución, pero nada, también está bueno ver que directamente le habían dado el financiamiento a ese programa.
nada, es para ir mirando distintas aristas de la forma en la que se ejecuta el presupuesto. Bueno, en esta diapositiva que empieza diciendo así, además de los montos en dinero, esto es más específico quizás del presupuesto de nación, en el presupuesto de ciudad también está, pero menos dado, digamos, y es que desde hace un tiempo se busca que los presupuestos estén orientados a resultados, se dice, o sea que más allá de decir, bueno, yo voy a gastar 100 pesos en políticas alimentarias, que se especifique desde la formulación del presupuesto qué vas a hacer con esos 100 pesos. Entonces, bueno, voy a financiar tarjetas alimentarias para 80 familias. O, bueno, obviamente estoy diciendo números ridículos, son mucho más grandes los números en la realidad, pero, o no sé, voy a hacer un presupuesto de, voy a financiar un programa de construcción de hospitales. Bueno, ¿cuántos hospitales vas a hacer, no? Las metafísicas son esas, los bienes y servicios concretos que se espera producir con el presupuesto, o un programa de salud sexual y procreación responsable. Bueno, voy a financiar determinadas cantidad de talleres o determinada cantidad de preservativos para que se puedan repartir en las dependencias públicas, en fin. Es esta idea de vincular los montos en dinero con alguna producción física. Y los indicadores de resultados están relacionados con esto y tienen que ver con, bueno, esos millones de preservativos que voy a financiar con este presupuesto, ¿qué consecuencias espero que tengan en un indicador quizás más general, como puede ser la tasa de embarazo adolescente no deseado? Entonces es como buscar impactar sobre algunos indicadores de la sociedad. En un rato vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con los jardines, con la construcción de jardines, y entonces ahí la metafísica es cuántas aulas o cuántas escuelas se van a construir, y el indicador resultado es aumentar la tasa de escolaridad, por ejemplo. Entonces, nada, esta idea de no hablar solo de números, sino hablar de las consecuencias concretas que tendría cada una de esas políticas públicas. Y bueno, y después otra cosa que es bastante útil, que al principio puede estar medio confusa, pero que es muy útil para entrar al presupuesto, son los clasificadores presupuestarios. O sea, esa gran masa de dinero que es el presupuesto se puede ordenar o se puede clasificar justamente según distintos criterios, ¿no? Lo que hablábamos recién de que en general nosotros le entramos por programa, ¿no? Vamos a buscar cuánta plata tiene una política pública. Ahí vamos a usar un tipo de clasificación presupuestaria o de clasificador presupuestario, que es la apertura por la clasificación, perdón, el clasificador presupuestario por apertura programática, que es ese que está primero, que dice que como que responde, un poco se puede pensar que cada clasificador responde a una pregunta. Entonces, un poco depende de qué preguntas está haciendo uno cuando se acerca al presupuesto, de eso depende de qué clasificador va a usar o va a mirar. Entonces, la pregunta sería en qué acciones o políticas públicas concretas se gasta. Bueno, ahí vas a buscar la clasificación del gasto por categoría programática. Pero también te puedes estar preguntando otras cosas, como por ejemplo, ¿dónde se gasta? ¿Querés ver cuánta de la plata del presupuesto nacional va a la Ciudad de Buenos Aires, cuánto a provincia y cuánto a Chubut? Y entonces mirás el gasto por ubicación geográfica. También te puedes estar preguntando para qué se gasta, pero en términos como más agregados, más generales, no tan precisos de cada política pública, sino así de finalidades más generales del Estado. Entonces, ahí mirás la clasificación del gasto por finalidad y función, que es justamente la función legislativa, la función judicial, servicios sociales, dentro de eso educación y salud, pero como en términos agregados, también seguridad, etcétera. Los clasificadores presupuestarios también se pueden usar para los recursos. O sea, en general nosotros ponemos el foco en el gasto, pero en realidad el presupuesto también tiene toda otra cara de la moneda, que son los recursos, ¿no? Con qué vas a financiar todos esos gastos. Y entonces también podés clasificar los recursos, por ejemplo, por fuente de financiamiento. O sea, si vienen del tesoro, si vienen de créditos, si vienen de transferencias, también por rubro. En realidad, un clasificador útil para los recursos es el clasificador por rubro, porque te permite saber si viene de impuestos, de qué impuestos, o sea, cuáles son los distintos rubros de generación de recursos.
bueno, nada, ahí pueden leer otros casos, ni siquiera pusimos todos, son un montón los clasificadores presupuestarios, y ahora en un rato les vamos a mostrar de dónde descargarse un Excel que permite ver el presupuesto y filtrar por cualquiera de estos cosas. Tiene todos los clasificadores metidos y uno, usando la magia del Excel, filtra por el que le interese y puede hacer las cuentas que quiera. Pero esto, solo saber que hay muchas formas de mirar el presupuesto y que la de mirarlo por programas no es la única. Y bueno, antes de ponernos quizás más con la práctica, o sea, la idea es no aburrirlos más con definiciones y conceptos, sino empezar a mostrarles un poco las fuentes o dónde buscar este presupuesto y cómo mirarlo. Pero antes de eso, nos parece fundamental hacer una mención a esto, que un poco también estaba en el flyer, que es cuál es la perspectiva de género en el presupuesto. Y entonces, en ese sentido, creo que hay que separar entre un presupuesto con perspectiva de género y después un análisis presupuestario con perspectiva de género. O sea, no es lo mismo que un presupuesto tenga perspectiva de género incorporada, que esté formulado con perspectiva de género, y otra cosa distinta es que cada una, cuando se pone a analizar el presupuesto, cuando se pone a mirar el presupuesto, tenga perspectiva de género o lo haga con perspectiva de género. Pero bueno, un poco creo que el boom del feminismo de los últimos años vino a mostrar o a visibilizar un montón de desigualdades y un poco a impulsar un cambio de paradigma, y entonces un poco toda nuestra práctica militante hoy busca estar atravesada por esta perspectiva de género, y mirar el presupuesto no se queda fuera de eso. Entonces, dos menciones o dos cuestiones. El presupuesto en Argentina, y bueno, en realidad en la mayoría de los países del mundo, pero bueno, en Argentina en particular, no está formulado con perspectiva de género. ¿Qué sería que un presupuesto esté formulado con perspectiva de género? Sería que cada dependencia, cada ministerio, cada unidad ejecutora, cuando se sienta a pensar qué gastos va a necesitar para el año siguiente, esto que decía Lucas, que después la Oficina Nacional de Presupuesto recolecta todos esos gastos, centraliza todas esas necesidades y consolida un presupuesto de la Administración Pública Nacional, pero en un primer momento cada dependencia dice, che, yo el año que viene, el Ministerio de Obras Públicas dice, che, yo el año que viene voy a necesitar X cantidad de plata. Bueno, lo ideal, o no tan ideal, o sea, esperemos que pronto sea una realidad, sería que cada dependencia, cuando se sienta a hacer eso, ya se pregunte cómo sus políticas públicas van a repercutir sobre las brechas de género. Un poco partiendo de la premisa de que ninguna política es neutral en términos de género, ¿no? Que uno piensa, bueno, el Ministerio de Obras Públicas, ¿qué tiene que ver con la perspectiva de género? Para eso está el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Y no, bueno, un poco la idea es transversalizar la perspectiva de género a todas las políticas públicas y por lo tanto al presupuesto de todas las entidades. Entonces, cuando el Ministerio de Obras Públicas financia determinadas obras, se puede también preguntar cómo esas obras, o no sé, sean escuelas, sean hospitales, sean rutas, sea lo que sea, impacta diferencialmente en mujeres o en varones. O quizás cuando el Ministerio de Trabajo piensa políticas de empleo, planes de empleo, lo que fuera, también puede pensar a quién va a llegar esa política y tratar en lo posible de que tiendan a cerrar las brechas de género o como mínimo a no aumentarlas. Pero bueno, eso hoy en día no sucede, o digo, puede ser que algunos ministerios lo hagan, pero no es una cosa que esté sistematizada y que esté regulada por ley, que cada dependencia tenga que preguntarse cómo sus políticas públicas impactan en las brechas de género y orientarlas de manera que tiendan a reducirlas. Entonces, nuestro presupuesto es el que es. En algunos casos tiene algunas políticas que están específicamente dirigidas a cerrar brechas de género, otras que quizás lo hacen sin que fueran formuladas con ese objetivo, y otras que seguramente las agrandan, pero bueno, es el presupuesto que es. Pero bueno, a partir de eso una puede hacer un análisis de ese presupuesto y sí mirarlo con lo que se suele llamar las gafas violetas, y ya con ese presupuesto que es ese, evaluar en qué medida está aumentando o disminuyendo las brechas de género. Y en ese sentido, hubo algunos avances en los últimos años, y en particular esto que dice ahí, que es el etiquetado PPG. ¿Qué es el etiquetado PPG? Acá estamos hablando específicamente del presupuesto nacional, no es así en el presupuesto de la ciudad.
la Oficina Nacional de Presupuesto hizo un trabajo de identificar todas las actividades presupuestarias, o sea, las actividades son la mínima unidad del presupuesto. Dentro de los programas se dividen en actividades, la mínima unidad de las políticas públicas que uno puede ver en el presupuesto. La Oficina Nacional del Presupuesto relevó todas las actividades del presupuesto e identificó cuáles van directamente a reducir brechas de género, o sea, cuáles tienen un impacto explícito y positivo en, sobre la igualdad de género, sobre la lucha contra la violencia de género, bueno, sobre todas las aristas que tiene eh, una agenda de géneros, ¿no? Entonces, esto facilita el monitoreo de esas políticas, es decir, no se modificó cómo se formulaba el presupuesto. Si hay otras políticas que agrandan brechas de género, o si hay políticas que reducen brechas de género, pero que no están bien identificadas en el presupuesto, porque eso es otra cosa que también pasa, no todas las políticas públicas están del todo bien reflejadas en el presupuesto, algunas son fáciles de encontrar y otras no. Entonces, si hay políticas que agrandan las brechas de género, o si hay políticas que las reducen, pero que no están bien especificadas en el presupuesto, bueno, eso te lo perdiste, pero de lo que sí hay, se puede hacer, desde que existe este etiquetado PPG, se puede hacer un monitoreo más sistemático y más fácil de las políticas que están en el presupuesto y que es claro que reducen brechas de género. Eso lo puede hacer uno, digo, una puede ir y filtrar la etiqueta PPG y quedarse con todas las políticas que reducen brechas de género y ver cómo evolucionan a lo largo del tiempo, pero también esto que puse acá, 1 y 2, son hipervínculos. También hay dependencias del Estado que están haciendo este monitoreo. En particular, esta página a la que vamos a volver recurrentemente es la página de presupuesto abierto, que es la página donde el gobierno nacional o el Ministerio de Hacienda en realidad publica la información y la disponibiliza para todo el público. Y hacen un seguimiento de o análisis transversales del presupuesto, no solo sobre género, también sobre niñez y discapacidad, otras etiquetas que se desarrollaron en los últimos años. Pero bueno, si uno entra acá, puede ver informes, puede ver un seguimiento oficial de estas políticas. Y también existe una cosa llamada Oficina del Presupuesto del Congreso, que es una oficina técnica del Congreso Nacional, que también realiza informes en general sobre distintas cosas del presupuesto, ¿no? Acá pueden ver informes, bueno, o sea, hace informes sobre muchas cosas, pero entre ellos hace estudios especiales y también cada tanto cuenta o saca cosas, por ejemplo, esta inclusión de la perspectiva de género en los presupuestos públicos, cada tanto saca evaluaciones o informes sobre cómo está haciendo la ejecución de este presupuesto PPG. O sea, esta es la principal herramienta que tenemos hoy si queremos hacer un análisis con perspectiva de género, aunque no tenemos que perder de vista que no se resume todo a eso, que si uno mira etiquetas PPG, pueden estar quedando afuera otras políticas que también tienen impacto en género, solo que no fueron identificadas, y sobre todo están quedando afuera políticas que tienen quizás impactos regresivos, ¿no? Bueno, llegó el momento de poner manos a la obra o de empezar a mostrarles un poco más en concreto, ¿no? Todo esto que hablamos recién, tratar de encauzarlo a ejemplos concretos y sobre todo es mostrarles las fuentes y que ustedes después puedan ir y jugar, porque realmente esto para mí da para jugar. Primero, sirve saber cómo hacer una mirada general del presupuesto, ¿no? Si uno quisiera decir, bueno, en términos agregados, la Administración Pública Nacional gasta tanto en salud, gasta tanto en educación, destina tanto a el Chaco, digo, si uno quiere hacer esos análisis así más agregados, más generales, teniendo una mirada amplia de todo el presupuesto nacional y los mismos con los recursos, cómo se financia el gobierno, o en realidad las políticas públicas del Estado Nacional o de la Ciudad de Buenos Aires, a donde hay que ir es, en primer lugar, a las propias leyes de presupuesto. Entonces, acá les voy a mostrar cómo se hace el caminito, porque me parece la mejor forma, estaba linkeado ahí, pero mejor así. Ponemos Oficina Nacional de Presupuesto, Nacional del Presupuesto del Ministerio de Economía. Todo esto es nación. Al final del taller les vamos a mostrar ciudad, o sea, estas mismas páginas para ciudad. Entonces entramos acá donde dice proyecto de ley del presupuesto nacional 2020, que quedó viejo, ese proyecto no se trató, así que no entren a las cosas del presupuesto 2020 porque van a estar mirando un proyecto que nunca se trató.
Pero, por ejemplo, podemos ir a 2019 y acá nos encontramos primero con el mensaje y el proyecto de ley. Algo que no contamos cuando hablamos del ciclo presupuestario es que cuando el Poder Ejecutivo envía el presupuesto al Congreso, además manda esto, que es el mensaje de remisión, que es un mensaje largo, como de 200 páginas, donde justifica, donde le explica al Congreso por qué y con qué criterios y con qué objetivos armó ese presupuesto. Y entre otras cosas, hay pautas o proyecciones de algunas variables macroeconómicas. Eso también es interesante. Últimamente, cada vez que a Guzmán le preguntan algo sobre el plan económico, dice, eso va a estar en el presupuesto, eso va a estar en el presupuesto. Y eso es porque efectivamente en el presupuesto va a haber una meta de inflación, no metas en el sentido de inflation targeting, sino una proyección de la inflación para 2021, una proyección de cómo va a evolucionar el tipo de cambio en 2021, una proyección del crecimiento en 2021, también de cómo va a terminar el 2020, digamos, toda esa mirada más macro en la que se integra el presupuesto. O sea, el presupuesto sobre todo es una herramienta de política macroeconómica. Entonces, bueno, el marco o el contexto en el que se enmarca ese presupuesto está detallado por parte del Poder Ejecutivo en el mensaje de remisión. Pero más allá de eso, podemos ir acá a donde dice ley de presupuesto. Todo lo que está en verde, es proyecto de ley. Lo que está en rojo es lo que se aprobó efectivamente. Entonces, entramos por un lado al PDF del presupuesto en sí mismo, que es un PDF escaneado horrible, pero bueno, es lo que tenemos. Y acá pueden ver los montos totales, ¿no? Digamos, este es el presupuesto de gastos fijado por el Congreso en 2019 y acá tenemos los recursos corrientes y de capital. Esto así para ver si después quieren, la ley no es muy larga, sino que la mayoría de las cosas y de los detalles están en las planillas anexas, si quieren igual las pueden leer, pero esto es como una primera cosa que les permite sacar gastos y recursos totales. Y después, acá tenemos algunas de las planillas anexas que justamente usan los clasificadores presupuestarios de los que les habíamos estado hablando. Entonces, por ejemplo, si entramos a la planilla que dice composición de gasto por finalidad, función y carácter económico, vemos que tenemos el gasto total aprobado por el Congreso para 2019 clasificado según si la función legislativa, judicial, relaciones exteriores, defensa, seguridad, trabajo, o sea, esto sirve para tener así alguna visión más agregada o una mirada más general y se puede hacer una comparación a lo largo de los años a ver si el Estado gasta siempre más o menos lo mismo en salud o si la proporción del presupuesto que va a salud fue modificándose a lo largo del tiempo. Hay varios clasificadores, como ya les mostré, y acá pueden encontrar la mayoría. Por ejemplo, tenía algunos otros acá abiertos. Este es el que les acabo de mostrar. Este es el cálculo de recursos por rubro. Bien, como les decía, se pueden ver si son ingresos tributarios, cuánto se recauda de ganancias, cuánto de bienes personales, cuánto de IVA, cuánto de ingresos no tributarios, aportes y contribuciones a la seguridad social, bueno, todo esto, cómo se financia el Estado o cómo proyecta financiarse, porque acordémonos de que este es un presupuesto prospectivo, ¿no? Como que está diciendo, bueno, yo creo que voy a recaudar X cantidad de dinero por el impuesto al valor agregado, ¿no? Acá está el total de lo que en 2019 el Poder Ejecutivo y pasando por el Congreso proyectó que iba a recaudar por el IVA. Después, otra que es útil es la de ubicación geográfica, como les decía, entonces acá podemos ver en términos agregados cuánto va a cada una de las jurisdicciones políticas del país. Una cosa que supongo que pueden estar pensando es, pero qué horribles estos PDFs, cómo trabajo con esta información, tengo que ir copiando una cosa uno por uno. Y no, tanto en Ciudad como en Nación hay información publicada en formato de datos abiertos. ¿Qué es eso? Un Excel que te puedes descargar y mirar esta información. Entonces, para eso vamos a esta otra página, que también es del gobierno nacional, del Ministerio de Economía, que se llama presupuestoabierto.gov.ar. Y si van acá a la parte que dice datos abiertos, se pueden descargar el presupuesto de gastos y su ejecución. Les recomiendo la agrupación anual porque
nada, cada una de las agrupaciones es todavía más detallada. No creo que les interese ver cuánto se gasta por día, sino en términos más agregados, entonces se pueden descargar. Y nada, yo ya lo tengo descargado, hice una pequeña trampita. Una aclaración, se los va a descargar como CSV, que es un documento separado por comas. Tienen que abrir Excel y poner texto en columnas y separarlo por columnas para poder verlo de esta forma. Y le pueden poner un filtro, y entonces acá pueden, cualquiera de esas clasificaciones de las que hablábamos recién, pueden buscarlas y filtrar, ¿no? Entonces, queremos ver, por ejemplo, cuánto gasta el Estado en la función educación y cultura, y filtramos ahí, y bueno, ven que esto tiene miles y miles de filas, pero metes o sea, insertas una celda, le pones igual, suma, y le seleccionas todo y te suma el presupuesto original, vigente y devengado. Acá están los montos, el presupuesto, el crédito presupuestado, el crédito vigente, el comprometido, el devengado y el pagado, por cada una de las distintas partidas presupuestarias. Y como ven acá, esto dice última actualización del 8 de septiembre, esto me lo descargué ayer, que era 10 de septiembre, o sea, esto está actualizado con 48 horas de delay, pero se actualiza todos los días, así que realmente es información muy actualizada. Eso no es así en la Ciudad de Buenos Aires, como les contaba recién Lucas, ellos tienen que esperar 40 días cada vez que termina un trimestre para ver cuánto se gastó en el trimestre, no está esta información así al día. Yo me embalé a hablar, pero si me quieren interrumpir y hacerme preguntas, bienvenido sea. Y paren que saco este cartelito, ahí va. Y una última aclaración sobre este Excel, y ahora volvemos al PPT, es que estos montos que están acá están expresados en millones de pesos. O sea, si ustedes quieren saber los montos totales, los tienen que multiplicar por 1.000.000, porque si no, les va a dar números mucho más chicos, pero porque en realidad no está en pesos, sino que está en millones de pesos. Nada, así que con esto y con las planillas que les mostré hace un rato, pueden hacer así un análisis como más general, o tener una mirada bien amplia del presupuesto, y meterse más de lleno en lo que a ustedes les resulte más interesante. O sea, se puede agarrar esto para todos los años y mostrar cómo fue evolucionando el gasto del Estado Nacional en sus distintas finalidades, y ver entonces dentro de eso educación, salud, las cosas que para una tengan más relevancia e importancia, y ver cómo gana o pierde, cómo ganan o pierden determinadas áreas. Nada, eso. Es un trabajito, digamos, son montos grandes y son muchas las cosas para mirar. Quizás tener una mirada detallada de cada política pública, de cada programa, es un poco complicado, pero sí una mirada esto general usando los clasificadores se puede armar con relativa facilidad usando la hermosa herramienta del Excel. Sí, y ¿Alguna? además, Perdón, Lucas. ahí volví, perdón, Sí, justo. no sabía si te habías ido o si yo me había embalado a hablar y no te estaba dejando No, meter no, no, bocado. acabo de volver. No, que eso que mostraba Mary recién, ese Excel, digo, es clave Voy al Excel. para todos nosotros que trabajamos como economistas, porque a veces te dicen, bueno, ¿cuánto gasta la ciudad, cuánto gasta la nación en este caso, en progresar? ¿Cuánto gasta la nación en, no sé, en su momento conectar igualdad? Y bueno, esos gastos figuran todos acá. Entonces, es importante poder acceder y poder conocer dónde buscarlos, porque generalmente nos lo piden. Bueno, che, decime cuánto, por ejemplo, recién, hasta hace 5 minutos, nos preguntaban, bueno, ¿cuáles son los gastos de la reta, digamos, por ejemplo? Me preguntaban, bueno, te puedo hacer el presupuesto ahí y no sé si saben, pero se puede hacer una tabla dinámica en el Excel que vos vas agarrando los programas y te vas jugando, y eso es ¿Puedo tirar un genial. chivo o no se Sí, puede sí. tirar un chivo? No sé, no sé qué chivo vas a tirar, Miri. Bueno, espero que nadie se enoje conmigo de la agrupación, pero no tiene fecha todavía, pero estamos armando un taller de Excel. Entonces, si están mirando esto y dicen, uy, pero yo no sé usar Excel, ¿cómo hago?
Proyecto Económicas en unas semanas les va a brindar las herramientas para eso también. Claro, lo bueno de la tabla dinámica es que vos metés, esto te agarra la tabla dinámica, te agarra todos estos datos, entonces vos podés ir jugando y decir, bueno, quiero que me digas este programa, cuánto se gasta. No, realmente es, entre la tabla dinámica y esto, somos Gardel, podemos hacer lo que queramos. Esto es una Em, tabla dinámica, pero sí, claro, hay que explicar cómo acá funciona la tabla pueden, dinámica y sí, acá pueden, bueno, sí, eso queda para el sí, taller de Excel, acá pueden sí, arrastrar cosas y que se los arme de formas distintas, pero bueno, nada, no sé si viene al caso tan específicamente, pero Excel tiene un montón de herramientas que permiten que esto que parece inabarcable, digamos, porque si no filtramos nada, a ver, estoy filtrando algo, no, si había ah, filtrado la sí, función sí, de educación. está Si no filtrando algo. filtramos nada y vamos hasta el final del Excel, tiene 1 millón, ¿estoy leyendo bien? No, 102.000, 102.000, 102.000 me había excedido un poco, bueno, 102.000 filas, entonces vos abrís esto y decís, pero yo qué hago con las 102.000 filas. Y bueno, entre los filtros, las tablas dinámicas, la posibilidad de poner funciones en una celda y pedirle que te haga los cálculos medio automáticamente, es mucho lo que podemos hacer con esto. Bueno, y un poco por último, pero no tan por último, creo que nos va a llevar un ratito, la idea era después mostrarles un caso más particular, ¿no? Como que esta es la mirada general, lo que uno puede ver del presupuesto en términos agregados. Pero como decíamos, en general a nosotros nos interesa entrarle al presupuesto desde su rol como garante, como en realidad como fuente de financiamiento para las políticas públicas y para garantizar derechos, y entonces quizás a veces con la mirada general uno se queda un poco corto, porque está bien, podés ver cuánto gasta el Estado en educación en términos agregados, pero no sabes bien qué política, o sea, dentro de educación cuánto va a ESI, por ejemplo, no sabemos. Entonces, si uno se quiere empezar a meter más de lleno en el presupuesto, tienen que empezar a mirar los programas y las actividades de las que hablábamos. Se pueden mirar muchas a la vez, no hace falta elegir uno solo, pero bueno, en este caso les vamos a mostrar un ejemplo de cómo mirar un programa y después ustedes pueden buscar todos los programas que quieran. Entonces, acá un poco armamos un paso a paso y se los vamos a ir mostrando. Y bueno, quizás lo primero es que uno empieza desde afuera del presupuesto, ¿no? Como dice Lucas, te dicen, che, ¿cuánto gasta la reta en educación sexual integral? Y entonces uno está fuera del presupuesto y primero tiene que delimitar qué es lo que quiere mirar, qué es lo que va a buscar, para después ver qué manifestación tiene eso en el presupuesto, porque como les decía, no es que cada política pública tiene una línea automática siempre en el presupuesto, ¿no? A veces se escucha hablar mucho de ciertas políticas públicas, pero después no se las puede encontrar en el presupuesto. De hecho, la partida de educación sexual integral hasta hace unos años no estaba desagregada, estaba metida dentro de un programa que se llama todavía Mejoramiento de la Calidad Educativa, pero no podía saber dentro de eso cuánto iba a educación sexual integral. Entonces, nada, uno empieza desde afuera del presupuesto con una inquietud, que puede ser propia o de un jefe o jefa, y después va a ver cómo encontrar algo de eso manifestado en el presupuesto. Entonces acá la pregunta que nos hicimos un poco con Lucas para armar este ejemplo fue ¿cuánto gasta el Estado en políticas de cuidado? Un poco, nada, vuelvo un segundo al tema de la perspectiva de género. Como les decía, una cosa es que el presupuesto tenga o no tenga perspectiva de género y después uno en su análisis presupuestario, en el análisis que uno hace puede tener perspectiva de género. Eso creo que le queda a cada uno o a cada una tener puestas esas gafas violetas, pero entonces está claro que el feminismo, está claro, creo que el feminismo identifica como una de las raíces fundamentales o estructurales de la desigualdad de género, la cuestión de cómo se reparten las tareas de cuidados o el trabajo doméstico no remunerado y bueno, la llamada división sexual del trabajo. Y entonces entendemos que el Estado tiene un rol en revertir eso un poco desde un trabajo quizás más cultural, más con los estereotipos de que bueno, los varones también pueden cuidar, licencias por paternidad, etcétera, pero también con efectivamente poner a disposición de las familias
espacios de cuidado para niñas, para personas con discapacidad, para adultos mayores, etcétera, de manera de liberar un poco a los hogares de ese trabajo, o de esos trabajos. Entonces, una pregunta muy interesante para hacerse es cuánto gasta el Estado en políticas de cuidado. Y en eso uno no va a encontrar una línea en el presupuesto que diga políticas de cuidado. No. Primero porque, bueno, recién desde este año hay una Dirección Nacional de Política de Cuidado como un poco sistematizando esas políticas o dando una mirada más integral. Pero antes lo que quizás había era algunas cosas sueltas, como el Estado proveyendo jardines o guarderías o, bueno, nada, distintas políticas que pueden tener un impacto positivo sobre esta cuestión. Entonces, haciéndonos la pregunta de cuánto gasta el Estado en políticas de cuidado, dijimos, bueno, empecemos por una cosa, justamente como no vamos a encontrar las políticas de cuidado así todas juntas en el presupuesto, empecemos por una cosa, y esa cosa que pensamos es los jardines infantiles, ¿no? Que tienen un rol muy importante para que las niñas puedan ir al jardín desde muy chiquites, si la familia así lo desea, sin tener que pagar un montón de dinero por un jardín privado, y que no sea como una cuestión de clase, quién puede y quién no. Entonces, bueno, nada, perdón, por ahí me fui un poco por las ramas, pero elegimos buscar los jardines infantiles en el presupuesto. Entonces, el paso 2, o sea, uno, esto, ya identificó cuál es la inquietud, qué es lo que quiere buscar. El paso 2 es todavía por fuera del presupuesto buscar qué políticas existen, en este caso, vinculadas a la provisión de jardines, y encontrar de qué jurisdicción, que recordemos que en el caso del presupuesto, jurisdicciones son los ministerios, de qué jurisdicciones dependen. Entonces, si uno googleara qué políticas tiene el Estado Nacional, para seguir con un ejemplo del Estado Nacional, en construcción de jardines, encontraría, como linkeamos acá, que Macri en 2016 anunció un plan para construir 3.000 jardines. Después veremos si se construyeron 3.000 efectivamente o no, pero en principio uno si googleaba podía encontrar esta noticia. Entonces, ya sabiendo que existe un programa, que existe una política para construir 3.000 jardines, podemos ahí sí empezar a ir al presupuesto y meternos en el presupuesto a buscar esta política. Entonces, ahí lo segundo que cabe preguntarse es, bueno, ¿dentro de qué ministerio puede llegar a estar esta política? Porque algo que no les dijimos es que la forma de encontrar los programas y las actividades de las que tanto hablamos es mirando los fascículos por jurisdicción, o sea, por ministerio. Entonces, si yo vuelvo a la página de la Oficina Nacional del Presupuesto, al presupuesto 2019, después de todas estas planillas, vamos a encontrar, bueno, perdón, no las estoy encontrando, acá, estaba más arriba, las planillas de cada ministerio. Entonces, si uno entra a cada ministerio, va a tener un listado de sus políticas públicas, es decir, de sus programas y de sus actividades presupuestarias. Entonces, jardines, quizás se pueden abrir más de una alternativa, ¿no? Quizás a veces no es tan obvio bajo qué jurisdicción está determinada política. La construcción de los jardines podría estar, diría yo, en dos ministerios, uno en el de educación y otro en el de obras públicas, porque implica construir, ¿no? Implica obra pública. Pero bueno, spoiler alert, está en el Ministerio de Educación. Entonces, de nuevo, me parece útil mostrarles un poco cómo es una planilla de una jurisdicción. Estamos en la ley del presupuesto 2019 en el fascículo del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Lo primero que aparece es una política presupuestaria del ministerio. Después aparece el presupuesto total del ministerio clasificado según los distintos clasificadores presupuestarios que vimos: finalidad y función, fuentes de financiamiento, clasificación económica, etcétera, etcétera. Y después aparece esto, el listado de programas, que son justamente las grandes líneas de política que tiene el Ministerio de Educación. Entonces, lo primero que uno puede hacer si está buscando una política pública es leer esto y ver si encuentra algo vinculado con jardines. En este caso sí. En este caso, si leyéramos con atención este listado, encontraríamos que el programa 46 se llama Fortalecimiento edilicio de Jardines Infantiles,
que todo indica, digamos, su nombre indica que tiene como objetivo construir edificios que hagan las veces de jardines. A veces podría pasar que esta búsqueda no sea tan automática, digamos. Acá quizás elegimos un ejemplo fácil y además como ya tenemos un poco mirado el presupuesto, ya sabíamos que existía este programa, pero no se desalienten si ustedes están buscando, no sé, sí, cuánto gasta el Estado en geriátricos y entran a, no sé, Ministerio de Obras Públicas, a la planilla del ANSES, del PAMI, no sé, a todas las que podrían llegar a ser y uno busca, y no las encuentra. A veces hay que darse un poco más de maña y en eso los PDFs no son tan útiles como Excel, pero tienen una gran herramienta que es usar el control F. Entonces, si yo pongo jardines, en este caso, me voy a encontrar con el nombre del programa, pero si yo pusiera universidades, por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera buscar el gasto de universidades, ven que no me marcó nada en este listado. No hay ningún programa que en su nombre, bueno, perdón que me perdí el listado, pero no hay ningún programa que en su nombre tenga la palabra universidades. Entonces no lo iba a encontrar tan fácil si en vez de mirar jardines íbamos a mirar universidades. Pero si le metemos un poco a esta flechita y vamos mirando qué hay, nos vamos a encontrar con que hay un programa que se llama Desarrollo de la Educación Superior. Educación superior, obviamente, es educación universitaria y terciaria. Entonces, digamos, buscando un poquito, a veces no es tan directo de encontrar en el listado de los programas del ministerio, pero buscando un poquito y con la herramienta del control F, uno puede encontrar, y acá encuentra un programa y cada programa tiene una descripción, entonces también uno puede leerlo pensando, querer buscar esto. Entonces, esto a veces no es tan obvio y hay que hacer un control F, encontrar una palabra clave y después ponerse a leer la descripción del programa para ver si es efectivamente lo que uno o una quería o no lo es. Pero bueno, volvamos a nuestro ejemplo de jardines, que como habíamos visto era el programa 46, entonces directamente ya pongo programa 46 y me va a traer acá, a la descripción del programa, que en este caso es bastante escueta, ¿no? Las acciones del programa se hayan centradas en la ampliación de la cobertura de jardines de infantes de 3 a 5 años en todo el territorio nacional. Pero si bajamos, vamos a ver sus metas físicas, de las que les hablaba antes. Se planeaban en 2019 construir 768 aulas que representaban 111.297 metros cuadrados, y con eso se esperaba aumentar la capacidad del nivel inicial en un 23,34%. Acá podemos ver el total del dinero de este programa desagregado en las distintas actividades, que en este caso cada actividad es un jardín, es un programa especialmente desagregado, ¿no? Donde podemos ver no solo cuánto se gasta en jardines en general, sino cuánto se está gastando en cada jardín. Es un caso quizás especial dentro del presupuesto. Pero si seguimos bajando, bueno, vamos a encontrar en algún lado el monto total. Que igual, bueno, puedo seguir bajando, pero de todas formas con Lucas ya lo habíamos sacado y lo habíamos puesto en el PPT, así que vuelvo ahí. Que el monto total en 2019, aprobado por el Congreso para el fortalecimiento de edilicio de jardines, es esto, 2.528.980.717 pesos. Entonces, bueno, acá ya terminamos, si se quiere, el paso 2 de identificar en el presupuesto la política, ni siquiera tiene que ser una política, aquello que habíamos ido a buscar. Entonces, el paso 3 quizás es el más trabajoso, el más engorroso, que es después reunir toda esta información, digamos, mirar solo el monto aprobado por el Congreso para 2019, mucho no nos dice. O sea, mínimo tendríamos que completar la información de 2019 con el presupuesto vigente y con el presupuesto de vengado, con las metas físicas de vengadas. Y si nos ponemos un poco más ambiciosos, podríamos ir otros años y buscar el dato para otros años y hacer una comparación interanual, ¿no? Como cuanto más información juntemos, más interesante o más profundo va a poder hacer el análisis que hagamos. Entonces, esto es un poco como un programa de cocina donde te muestran, no quería ir para atrás, donde te muestran Disculpa. ya la cosa un poco... Sí, ¿alguien habló?
Sí, no, con respecto a lo que es el análisis interanual, sé que también hay una parte que a medida que van ejecutándose los trimestres, también se puede ver, hacen gráficos y eso de la evolución interanual en algunas secciones también, en lo que es la parte de evaluación presupuestaria. Sí, Y también creo, puede ser en la página de presupuesto abiertos, ¿no? Que no, haya, hay la parte de evaluación presupuestaria, seguimiento físico-financiero. Ahí sí, puedes ver también las causas de los desvíos y por qué claro. no, y todo eso. Sí, acá, bueno, esto es algo que no les mostré, pero iba a ser una de las herramientas para llegar a reunir todos los datos. Que en la Oficina Nacional de Presupuesto, además de tener las leyes de presupuesto con sus respectivas planillas anexas, también tenemos la parte de evaluación presupuestaria, o sea, para poder ver cómo se ejecutó ese presupuesto. Entonces, por ejemplo, si voy a 2018, que ya tiene la cuenta de inversión aprobada, tenemos la cuenta de inversión que les mencioné al principio cuando hablamos del ciclo presupuestario, que es donde el Poder Ejecutivo le rinde cuentas al Poder Legislativo y le explica cada uno de los desvíos. Y si no, también tenemos esto que mencionaba recién la compañera, que son los seguimientos físicos financieros, que se van publicando trimestre a trimestre y que también muestran cuánto se ejecutó en plata y en metas físicas de cada programa y explica, justifica los desvíos. Lo que hasta donde yo sé, no sé, para quien intervino recién, la Oficina Nacional de Presupuesto no hace comparaciones interanuales. Bueno, mentira, sí, perdón. Si vamos, está bien, en estas les muestro alguna que ya iba a ir a esto en un ratito, pero les muestro alguna que ya tengo abierta. Sí, hay de Acá algunos podemos casos ver, puntuales. bueno, me estoy adelantando un poco, pero no importa, vamos y después volvemos. Acá podemos ver un cuadro de la ejecución de este programa, construcción e ampliación de jardines infantiles, y podemos ver su ejecución en 2016, 2017, 2018, 2019. En este caso estoy mirando magnitudes físicas, o sea, esto no es plata, sino que son las aulas o los metros cuadrados construidos. Y acá sí podemos ver como una comparación entre distintos años. Eh, no sé si era esto a lo que te referías o alguna otra cosa. Sí, eso y también a veces es por inciso. Claro, No el en todos inciso los A, casos, pero sí, eso. sí. O sea, esto, algunas cosas hay, igual yo en general recomiendo armarse un Excel y llevarse esta información y sistematizarla, porque no, bueno, me avisan que mi PC podría estar, bueno, no importa. En general, esto, bueno, en este caso ya viene recolectada un poco la comparación entre años, pero no siempre es así, o sea, no siempre los documentos presupuestarios te muestran ya comparaciones entre años, y sobre todo en lo que refiere a los montos en dinero, lo que seguro no hacen, corregime si me equivoco, pero lo que seguro creo que no hacen es ajustar por inflación. Entonces, si uno ve la evolución de los montos nominales, mucho no le dicen en un país que tiene los niveles de inflación como el nuestro, donde no puedes comparar un monto nominal contra, o sea, de años distintos. Entonces, me parece que este paso 3 que venía acá, que hablaba de reunir la información para distintos años, requiere un trabajo adicional de uno o de una, más allá de lo que pone a disposición la Oficina Nacional del Presupuesto, de ir año por año, recoger la información y después, bueno, el paso 4 justamente es ajustar por inflación para poder hacer comparaciones entre años cuando estamos hablando de montos de dinero. Sí, una cosa, Sí, perdón, sí, es obvio. como vos decís, no te compara ni con tipo de cambio, tampoco con respecto al dólar ni con la inflación. Lo que sí te compara, que a lo mejor lo que hablaba la otra compañera, puede ser porque ahora a partir de hace 2 o 3 años tenés metas mensuales también, y además de las trimestrales. Eso sí es un comparativo. Una acotación nomás, a lo mejor a lo que decías. ¿De las metafísicas decís? Claro, las metafísicas Sí, ahora se informan mensualmente acá y en el igualmente creo que presupuesto. a esa mes vencido, Sí, pero esa mes vencido, como te lo informan, pero bueno, eso es una de las cosas nuevas que pidieron la Oficina Nacional de Presupuesto a las distintas jurisdicciones. eso, Pero nada, es una acotación. muchas gracias por la acotación, sirve un montón. Eso en la página de presupuesto abierto que les mostré hace un rato, en esta parte de datos abiertos de la cual yo me descargué este Excel,
hay un montón de Excel para descargarse y una es la programación y la ejecución física. Entonces, si uno se descarga este dataset, en este caso está cargado hasta el primer trimestre, puede ver la ejecución física. Bueno, volviendo, un poco lo que hicimos con Luca fue sistematizar la información de este programa Fortalecimiento Edilicio de Jardines en los años en los que existió. Bueno, ahora le hago una aclaración sobre eso. Pero más allá de que esto ya está hecho acá, un poco igual quiero rápidamente mostrarles de dónde sacar cada uno de estos, no cada uno de los montos, de dónde sacar la información original, de dónde sacar la información vigente y de dónde sacar la información del devengado. Y de dónde sacar la información de las metafísicas. Entonces, les decía, recolectamos la información para los años en los que existió este programa. Este programa, como dije hace un ratito, se creó en el 2016 cuando Macri anunció ese plan 3.000 jardines. No es que antes el Estado no hiciera jardines, sino que no había una partida presupuestaria específica, sino que estaba englobado dentro de un programa que se llama Infraestructura Escolar, que es para todos los niveles, o quizás también había alguna partida en el Ministerio de Obras Públicas, pero a partir de 2016 empieza a haber una partida específica identificada en el presupuesto respecto de jardines. Y como verán, el presupuesto original aparece cero, porque justamente en la ley de presupuesto, cuando se sanciona la ley, todavía no existía la política, sino que se creó durante el año. Y esto quizás responde a la pregunta que hizo Mica al principio. Esta es una muestra de que puede aparecer un programa durante el año, se puede agregar una partida presupuestaria, una línea nueva en el presupuesto. En este caso no tuvo una asignación presupuestaria muy grande, pero al fin y al cabo algo le asignaron en el mismo año 2016. Entonces, ¿de dónde sacar esta información? Los montos originales de las planillas de la página de la Oficina Nacional del Presupuesto, que ahora tengo tantas cosas abiertas que ya no sé dónde me quedó, pero les había mostrado la planilla del Ministerio de Educación. Bueno, no sé dónde me quedó, pero la vieron. Es donde hicimos el control F jardines y qué sé yo. Y el presupuesto original y el presupuesto vigente y el presupuesto devengado, hay dos formas principales, o tres. Una es descargarse el Excel, que les mostramos recién, y filtrar acá. O sea, uno puede venir y en el programa filtrar jardines, fortalecimiento de liceo de jardines infantiles, aceptar, y venir acá y hacer la suma de cuánto les da el presupuestado, el vigente, el comprometido, el devengado y el pagado. Esa quizás es la manera más precisa, más fehaciente de hacerlo, pero si no, hay otras fuentes que permiten acceder a montos quizás un poco redondeados, pero igual sirven. Una es el explorador de programas que tiene presupuesto abierto. Presupuesto abierto, un explorador de apertura programática. Entonces uno puede venir acá, que te pregunta, esperen que cargue, acá tenés todo el presupuesto, puedes seleccionar cosas. Entonces te pregunta qué estás buscando. Estamos en el año 2020, pongo jardines, y selecciono fortalecimiento de edilicio de jardines infantiles, y acá puedo ver también su presupuesto inicial, su presupuesto vigente y su presupuesto ejecutado, en este caso en 2020, pero puedo seleccionar el año que quiera. De nuevo, esto está expresado en millones, o sea, a esto le tienen que agregar 6 ceros. Otro lugar donde se puede ver cuánto fue el presupuesto vigente y cuánto fue el presupuesto ejecutado es en la evaluación presupuestaria, o sea, en la cuenta de inversión o en los seguimientos físico-financieros trimestrales, donde el Poder Ejecutivo rinde cuentas y dice gasté tanta plata en el programa Fortalecimiento de Jardines. O sea, en cualquiera de estos tres lugares ustedes pueden consultar cuánto se gastó. Mirando estas páginas me pienso en una cosa, que es que acá también pueden poner PPG, la etiqueta de la que hablábamos hace un rato, que identifica las políticas que tienen un impacto directo en reducir brechas de género. Bueno, con esto me refería a que exista esta etiqueta hace que los gastos se puedan monitorear mucho más fácilmente.
no cambió nada en la formulación del presupuesto. Las políticas ya estaban desde antes, pero el hecho de que tengan una etiqueta te permite encontrarlas mucho más rápido. Tanto acá como en el Excel, si venimos a la parte de actividades, esperen que tengo que desfiltrar el programa porque estamos filtrando un programa. Me fui, no, estábamos acá el programa. Para que selecciono acá, vuelvo a tener todo el presupuesto y entonces en las actividades podemos venir y seleccionar, escribir PPG y podríamos seleccionar todas las actividades que tienen esta etiqueta. De nuevo, es una identificación que hizo la Oficina Nacional del Presupuesto con un criterio que lo pueden buscar. Hay un informe de la Oficina Nacional del Presupuesto donde explican cómo hicieron esta selección, pero por ejemplo, el programa Fortalecimiento del Inicio de Jardines Infantiles, que para mí tiene un impacto directo en cerrar brechas de género porque permite a las familias dedicar menos horas al cuidado de sus niños y por lo tanto a las mujeres, que son las que suelen tomar ese rol, usar esas horas para otra cosa, no está etiquetado como PPG, digamos, desde el criterio de la Oficina Nacional del Presupuesto no tiene un impacto directo en cerrar brechas de género. Entonces, de nuevo, es una herramienta útil, pero hay que saber las limitaciones que tiene o cómo fue creada, concebida. Pero bueno, creo que con estas 3 cosas que les mostré se podrían juntar de cada año el presupuesto original, el presupuesto vigente y el presupuesto devengado. Y con eso uno puede hacer cálculos de cuánto se ejecutó cada año y de si hubo reasignaciones, es decir, si hubo modificaciones del presupuesto vigente respecto al presupuesto original sancionado por el Congreso. Y antes de pasar al ajuste por inflación y a mostrarles un poco cómo fue la evolución real de este programa, quizás lo que queda por mostrarles es cómo reunir la información de las metas físicas. Entonces, en este caso, no las sistematizamos porque las metas físicas de este programa fueron cambiando a lo largo del tiempo, entonces no se podía hacer una tabla. Eso a veces pasa, cambian los criterios a lo largo del tiempo, entonces no todo es tan comparable. Pero lo que sí hicimos, bueno, en este caso en mi compu, fue abrirnos las cuentas de inversión de los 4 años, del 2016, del 2017, del 2018, y en el caso del 2019 todavía no está la cuenta de inversión, entonces abrimos el informe de seguimiento físico-financiero del 4º trimestre. De nuevo, eso es acá, 2019, abrir esto, que es el informe de seguimiento físico-financiero acumulado del 4º trimestre, o en 2018, por ejemplo, venir acá y abrir la cuenta de inversión. En cada uno de esos documentos, para cada uno de esos años, si uno hace un control F, jardines, llega a donde estábamos recién, esto es el año 2016, fortalecimiento edilicio de jardines. Entonces acá está cuánta plata tenía, cuánto se devengó, y todavía no había mucho de metafísicas porque es el año en el que se creó este programa, entonces todavía estaba como medio armándose, pero sí en el texto uno puede encontrar que se licitaron 220 jardines y se firmó el contrato para empezar la construcción de 93 jardines. Eso en el año 2016. En el año 2017, de nuevo, llegué acá haciendo un control F, la cuenta de inversión es larguísima, así que no les recomiendo ponérsela a leer en detalles, pero con un control F, acá sí, además de ver el crédito final, que es el vigente, y el crédito devengado, podemos ver las unidades de medida. Se propusieron construir 460 escuelas, se construyeron 46, por eso el porcentaje de ejecución fue de un 10%. Y eso implicó que el aumento de la capacidad inicial fuera tan solo de un 0,14%. O sea, esto no es un 14%, es un 0,14%. Nada, vemos que la ejecución del programa estuvo bastante floja. Estos 2018... Perdón, Mary, una pregunta. Sí. En lo anterior que estabas mostrando, lo que decía es que se gastó el 80% del presupuesto que había y se hizo solo el 10%. Sí, eso es una muy buena pregunta. Eso pasa mucho, que no hay una correlación clara entre el monto de dinero y la ejecución de metas físicas. Eso evidencia, me parece, problemas en la formulación, digamos, con que no se calcula bien cuánto se va a gastar. Igual en este caso particular es muy llamativo que con una ejecución del 80% solo hayas hecho el 10%, es como mucha la brecha.
pero hay un pequeño detalle. Este crédito final en 2017 es mucho menor que el crédito que se aprobó. Eso, si vamos al gráfico, bueno, esto está ajustado por inflación, a precios 2020, digamos, lo trajimos a precios actuales. Vemos que tanto en 2017 como en 2018 se habían aprobado partidas muy importantes para este programa, y durante el año el Poder Ejecutivo, por algún motivo que habría que ver si está o no está especificado en la cuenta de inversión, en general no son muy detalladas las explicaciones que se brindan, el Ejecutivo recortó los presupuestos de este programa a la mitad, tanto en 2017 como en 2018. Entonces, eso explica un poco, o sea, porque esa ejecución del 80% es esto que vemos acá, es el devengado sobre el vigente, pero si hicieras el cálculo sobre el original, quizás no te daría un 10, pero te daría, no sé, un 20, un 30 como mucho, digamos, esto parece ser un tercio del original. A ver, o sea, bueno, de hecho esto lo podemos hacer fácilmente, si ponemos el devengado sobre el original, bueno, se ejecutó, no le tenía que restar 100, se ejecutó un 32%, un 33% del presupuesto original. No coincide con la ejecución de las metafísicas fueron 10%, pero bueno, la brecha es un poquito menor, digamos. Pero sí, o sea, esa pregunta que te haces es muy interesante y habría que leer acá si está justificada, algo dicen sobre que se atrasaron las obras, esto que lo otro, pero en los hechos la ejecución efectiva del programa estuvo muy, muy lejos de la planificada. Y de hecho, eso no es una característica solo de este año, o sea, del 2017, sino que volvió a pasar en 2018, que como les decía, cambiaron las unidades de medida, entonces antes hablábamos de escuelas y ahora hablamos de aulas y de metros, ya es un poco más difuso, ¿no? O sea, el plan original era construir 3.000 jardines. Vimos que el primer año se empezaron a construir 93, que el segundo año se construyeron 46 y al tercer año cambiaron la meta y en vez de hablar de jardines pasaron a hablar de aulas, que ya no sabemos cuántos jardines son, pero la meta era de 3.000 aulas e hicieron 230 y la ejecución de eso es un 7,8 y habían planificado 287.853 metros cuadrados e hicieron 61.000, eso es un 21%, o sea, de nuevo tampoco hay una correlación entre aulas y metros, porque es más alta la ejecución en metros que en aulas, y aumentaron la capacidad a nivel inicial en un 2,36%. Y de nuevo la ejecución de ese año es mucho más alta en términos del dinero comparado con las metafísicas, pero de nuevo vemos que en el 2018 se volvió a dar ese fenómeno, bueno, no es un fenómeno, es una decisión política, de reducir el presupuesto de este programa prácticamente a la mitad respecto de lo que había aprobado el Congreso. Y en 2019, ya si seguimos con los montos, vemos que directamente dijeron, estamos planificándolo muy mal este programa, directamente asignémosle poco y gastemos acorde a eso. Entonces, en 2019, si vamos a el informe del cuarto trimestre, vemos que se programaron, no, perdón, acá estamos, construcción y ampliación de jardines infantiles, se programaron 718 aulas, se hicieron 47, se programaron 111.000 metros cuadrados, se hicieron, no, perdón, no se hicieron 47, esto es porcentaje de ejecución. Si quieren ver cuántos se hicieron es acá, está medio confuso esta tabla, pero acá está la ejecución acumulada en 2019, esta era la programada, y entonces esto sobre esto te da 47% o 60%. Es decir, este año mejoró un poquito la ejecución en metafísicas, pero partiendo de una proyección mucho más baja, digamos. El año anterior se habían propuesto construir 3.000 aulas, y este año dijeron, no, bueno, pongámonos una meta de 360, que no sé cuántas escuelas serán, no muchas. Y entonces lograron hacer la mitad de eso más o menos, aunque gastaron todo lo que se habían planificado y más. O sea, de nuevo, la relación entre los montos en dinero y las aulas o no está bien armada o pagamos sobreprecios a lo loco. Habría que en todo caso investigar eso.
pero no estuvo bien programado, evidentemente, porque todos los años hay o subejecución, o sea, o reasignaciones o subejecuciones muy groseras de las metafísicas. Bueno, y por último tenemos 2020, que como hablamos al principio, el presupuesto está prorrogado desde 2019, o sea que por eso casi no se modifica, y la ejecución todavía está en torno a un 40%, 38%, nada, pandemia mediante, supongo que en gran parte de estos meses las obras directamente se pararon, pero supongo que en el último tiempo se habrán reanudado, y de hecho yo había mirado este programa tipo en abril y la ejecución era todavía mucho más baja, así que bueno, esperemos que de acá a fin de año se termine la ejecución de este programa. Bueno, en fin, no sé, perdón, me fui mucho hablando de este programa en particular, pero creo que estaba bueno como mostrarles específicamente de dónde sacar la información. Nada, acá quedan linkeadas, después podemos pasar los links también por mail a quienes escribieron, la página de presupuesto abierto y la página para sacar las cuentas de inversión de la Oficina Nacional de Presupuesto, y con eso uno puede juntar todos los datos del presupuesto, tipo de montos, y todos los datos de metafísicas. Después, como les decía, hay que ajustar por inflación para que esos montos sean comparables en dinero, y en eso, Lucas, si querés acá, nada, obvio, intervení, pero nada, recomendamos usar inflación promedio, o sea, no la inflación interanual de la que se habla, tipo en 2019 la inflación fue el 53,8, sino una inflación promedio de 2019, porque el presupuesto tiene una característica no menor, que es que se ejecuta a lo largo de los 12 meses. Entonces vos mirás este presupuesto para el programa Fortalecimiento edilicio de Jardines Infantiles, y ese gasto se tenía que ejecutar en enero de 2019, pero también en diciembre de 2019. Entonces, ¿a qué precios está? ¿Está a precios de enero de 2019 o está a precios de diciembre de 2019? Bueno, podemos pensar que está en un promedio, y entonces por eso quizás lo mejor, en vez de usar una inflación interanual, es usar una inflación promedio que justamente promedie el nivel de precios de o los aumentos de precios en cada uno de los años. Y después, a partir de toda esa información que uno juntó, uno puede hacer un análisis, ahí ya no nos metemos nosotros, la idea era ponerles a disposición las herramientas y que cada uno haga el análisis que quiera. Digo, algunas cosas caen de maduro, mirar la ejecución, mirar la evolución entre los años, mirar la relación entre la ejecución de la plata y la ejecución de las metafísicas, mirar si hay justificaciones, digo, todas esas cosas van casi seguro al análisis, pero después un poco ya es decisión de cada uno en qué aspectos hacer énfasis o con qué criterios analizar. No sé si alguna duda, Lucas, si querés decir algo sobre esto, y si no, es todo tuyo, las fuentes de Cava y después el cierre. Sí, con respecto a eso que decía Mary, lo último de la inflación, lo que se hace es se puede agarrar el índice. Por ejemplo, la ciudad hace un índice todos los meses, lo actualiza, que está bastante bueno, IPC-BA, y calculas el promedio, y ahí puedes calcular la variación. Pero bueno, probablemente con estos temas se metan en cuentas nacionales o se metan en otras materias, entonces resolviendo. Y bueno, después ahí están las 3 páginas de la ciudad. Tantas páginas, o sea, son esas 3 y no mucho más, y te vas metiendo con los datos. Pero es muy parecido a lo que contó Mary, no sé si meternos en estos datos o Si querés, metámonos a los links como para que vean las páginas. Claro, bueno, ahí esa es la página de presupuesto, vos bajás, un poquito más abajo. ¿Acá? Presupuesto. Yo te sigo, Sí, presupuesto. Y ahí tenés el presupuesto del 2019, que vos entró en 2019. Y ahí tenés, bueno, la ley, que es la ley 6068, por supuesto, las planillas anexas, la distribución de créditos, porque lo importante, por ejemplo, de la distribución de créditos es que
se establece, bueno, el presupuesto, y vos, si vas a distribución de créditos, te dice, bueno, cuánta plata se terminó destinando a cada programa. Como, porque una cosa también hay que ver, una cosa es cuánto gasta y otra cosa es cuántos créditos le dan para que gasten. Esto se ve en el Excel, que también está, que ahora se los muestro. Pero bueno, lo importante de acá, para si quieren ver la ciudad, lo bueno que tiene esto, es que vos te puedes meter en cada ministerio y podés leer cuáles son los programas que tiene cada ministerio, ¿no? Entonces vos puedes decir, bueno, voy a entrar no sé, qué sé yo, en el ministerio ¿cuál era? Del ambiente y espacio público y voy a ver cuánto gasta la ciudad en las veredas. Bueno, y te metes. Digo, básicamente lo importante que tiene esto es saber bien de qué ministerio, de qué programa y de qué unidad ejecutora depende lo que vos querés analizar. Como que es yendo al internet, digo, googleando, buscando de qué programa depende esto, o mirando y leyendo. Digo, a veces uno piensa, esto es del Ministerio de Ambiente, y después te das cuenta que era del Ministerio del Jefe de Gobierno. Y bueno, nada, es como que eso está bueno tenerlo, porque son datos previos que si uno no los tiene, después se le complica mucho más analizar el presupuesto ejecutado. Bueno, esto es 2019. En 2020 todavía no están cargadas, por eso anda presupuesto 2020. No te aparece todos los ministerios. Claro, es eso nada más. Es eso. Y lo que tiene la ciudad es que constantemente, todos los años, cambia el esquema, ¿no? La estructura orgánica de los ministerios. Entonces, algo que estaba en el Ministerio de Ambiente, tal vez este año está en el Ministerio de Economía. O al revés. Y eso como que a veces complica un poco para hacer el análisis, porque algo que vos sabés que está en el 2019, vas a buscar el presupuesto y no lo encontrás. Y dices, ¿qué pasó acá? No, porque lo cambiaron. Bueno, y es todo un manejo medio complejo. Pero exceptuando eso, es muy parecido a lo que dijo Mary. No sé si querés Acá ir a pueden la ver otra. presupuestos anteriores Anteriores. para ver las mismas planillas anexas 2019, pero de los otros años las pueden encontrar acá. Y vuelvo al PPT, ¿no? Para ir a estos otros links. Sí, 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 sí. Ahí, bueno, ahí en ese link que acaba de tocar Mary, tenés las ejecuciones presupuestarias. Esto es apenas de pasar el trimestre, 30 días después te suben este. Pero es Una planilla provisorio. horrible. Anda a encontrar Acá, el programa. acá te matás con control F y control F, y tanto control F rompes la tecla de la F porque posta que es muy complejo buscar las cosas. Y como decía antes, más de 40 días para tener el Excel que está en otra página. Ese que vimos recién solo se usa la primera parte, la primera parte, porque la primera parte te habla de los recursos. Una cosa son los recursos y otra cosa son los gastos, ¿no? Por ejemplo, ahora si nosotros queremos saber, vieron que se inició toda esta discusión de la coparticipación, Entonces vos entras en esa página que estábamos recién, y en la página, creo que en la página 9, te dice cuánto le entró a la ciudad de Buenos Aires, cuánto le va a entrar a la ciudad de Buenos Aires por coparticipación, que aparece en el sancionado. Dice coparticipación ahí, un poco más arriba, ¿no? Acá está, Ahí coparticipación. está. Ven que dice sancionado, es 126.000 millones. Eso es lo sancionado, es lo que espera la ciudad recaudar todo este año por la coparticipación. Al lado del vigente, que es lo mismo, lo que, bueno, espera tener, y al lado es lo realizado. ¿Qué implica esto? Dice que son recursos que ejecutó la ciudad durante estos 2 trimestres. Y estas cosas como que hay un poco que mirarlas porque, bueno, esto no es gasto, estos recursos son los recursos que le vienen de la coparticipación y que va a destinar, no lo llevo a leer bien ahí, 48, 46, 42.000 millones. Bueno, Hago un poco de zoom. no importa. Lo importante, lo más importante de esta planilla es ver las primeras 10 hojas donde te dicen los recursos. Todo lo demás
lo puedes mirar, pero A es provisorio y B realmente digo, es complejo, porque si vos querés algo particular, ahí no lo vas a ver. Y si entras al otro link que estaba en el PPT, claro, ahí te aparece el presupuesto ejecutado del segundo trimestre. Este presupuesto ejecutado del segundo trimestre del 2020 salió ayer. O sea, la ciudad, a diferencia de Nación, en vez de subir todos los días, sube una vez por trimestre a trimestre vencido, obviamente. Claro, y eso lo regula la ley 70 que habíamos hablado al principio. Porque yo dije, che, loco, ¿qué pasa? Que no está el presupuesto ejecutado. Entonces dije, bueno, voy a leer la ley y a ver más o menos. Después acá tenés toda la Esto información es mucho más igual. detallada y mucho más. No, perdón, te interrumpí, pero para decir que es igual que en Nación, en el sentido que te descargas un CCB y lo tenés que separar por comas, y después vas a tener algo más o menos parecido a esto, pero de los gastos de la ciudad, donde vas a poder filtrar lo que quieras filtrar. Tal cual. Y podés jugar y hasta te podés mirar en ese Excel, en ese Excel podés ver cuánto gasta la ciudad en resmas de papel, por ejemplo. A la ciudad, las macetas que tienen puestas por ahí, o sea, posta que puedes ver un montón de cosas, pero bueno, información. Con esas 3 páginas, dentro ya estás, sí, ya estás para ver casi todo el presupuesto. No, sí. Después, si quieren, a quienes se inscribieron por mail les podemos pasar por olijitos todas estas fuentes. En Ciudad creo que hay algunas más, pero o sea, con esto ya podés hacer el análisis casi completo, pero hay también datasets de presupuesto sancionado y aunque eso, no sé, Lucas, si acá también tenés la columna del sancionado y podés calcular el ejecutado contra el sancionado. Sí. A ver, vamos a probar. Sí. Ok. Entonces no sirve de nada el dataset aparte del sancionado. Y en algún lado, ya no me acuerdo dónde, pero en algún lado también puedes encontrar las cuentas de inversión para ver, bueno, esto, efectivamente la rendición de cuentas. Pero nada, básicamente con el dataset del ejecutado puedes hacer todo, porque ahí ya tenés cuánto se gastó y lo puedes comparar con cuánto se había sancionado y estás. Y sos una luz del análisis presupuestario. Así se descarga un CCB. Tienen que seleccionar la primera columna, la A, que es la que tiene toda la información, poner datos, texto en columnas, donde dice delimitados, poner siguiente y elegir la opción de comas, y ahí le ponen finalizar, y ahí tarda un chiquitín porque son 45.000 filas, y ahí les separan columnas. Entonces, nada, como decía Lucas, podríamos venir a las actividades o alguna de esas o a los inputs de gasto, no sé, y poner resmas de papel y ver cuánto gasta la ciudad en resmas. Y lo que tiene también este archivo es que el vengado te lo descarga en coma, no en puntos. Ah. O por lo menos a mí eso me hace a mí. Uh. Entonces, lo que tenés que hacer es, tenés que seleccionar arriba, AR. Sí. Sí, bueno, La R que está. Poné control. ¿Control B qué? ¿De carta? ¿De pegar? Control B larga. Ah, va bien. Y al lado poner reemplazar. Reemplazar. Entonces ahí le pones, Puntos. buscame todos los, las comas, o bueno, no sé, depende del Excel ese que tengas, y ahí pones reemplazar todos y te lo reemplaza automáticamente. Sí, perfecto. Para poder. Sí, porque si no, Excel te interpreta que son decimales donde son separadores de miles y que son separadores de miles donde son separadores de decimales y estás en el horno. Ponés sumar y te pone valor, y decís, pero ¿por qué me pone valor? Y te vas con el Excel, ¿viste? Y por el Excel no tiene nada que ver. Pero Excel siempre tiene razón y eso también hay que saberlo. Uy, Dios. Bueno, creo que. Ah, no, perdón, nos falta una diapositiva. Que Lucas es toda tuya. Ahí está. Generalmente cuando se empieza a meter con el tema del presupuesto, lo que pasa es que vos entras a una página y tenés 10 millones de datos. Y decís, ¿a dónde voy? ¿Qué busco? ¿Qué dato me importa? Ves que tenés el mismo dato
distribuido de distintas maneras, y distintos ministerios, y distintas jurisdicciones. Entonces, lo que está bueno con esto es familiarizarse con las páginas. No sé, a mí me pasa que me metes en Nación y se me complica un poco la cosa, pero en Ciudad, dentro de todo, sé dónde buscar las cosas, y eso es porque, bueno, porque estoy más en Ciudad, pero realmente está bueno familiarizarse con las páginas, entrar, ver dónde están los datos, ver esto de tener bien en la cabeza esto que hablábamos antes de clasificación del gasto, carácter que se clasifica por finalidad, se clasifica por carácter económico, por rubro, porque hay que también leer bien los títulos, porque vos podés estar leyendo algo que es recursos, pero pensás que es gastos, o al revés, y todas esas cosas están buenas como ir familiarizándose, ¿no? Y conociendo la página, y eso se hace a través de la práctica y de meterse y de investigar y de conocer. Pero realmente los datos están, y bueno, y si se busca bien y si se investiga bien, se pueden encontrar lindos y buenos números. Creo que con eso es todo. No sé si hay algo más para comentar, si alguna Vine duda. acá al Meet, creo que se están viendo a sí mismos, pero porque me habían avisado que había algunas preguntas en el chat. Si quieren, paso, bueno, Mica pedía el link del explorador de programas, que es este. Creo que Mica ya se fue de la reunión igual, pero lo paso para quienes quieran. Este es el recurso de Nación quizás así más sencillito de usar, si no se quieren descargar el Excel y quieren buscar algo así más rápido. Es ahí, si se quieren descargar el Excel tienen que ir a la ventana de datos abiertos de acá. Igual veo que ya se estuvieron contestando por ahí, que ya se pasaron algunos links. Bueno, perdón, me adelanté. Después, había algo más. Perdón, estoy leyendo el chat. ¿Existe un organismo controlador centralizado de la ejecución del presupuesto? Sí. Por un lado, la Oficina Nacional del Presupuesto es la que, bueno, en el caso de Nación y en el caso de ciudades, supongo el Ministerio de Economía, van haciendo un seguimiento de lo que ejecutan cada una de los ministerios. Digamos, es como el regulador de la ejecución. Y después también hay algunos organismos que son específicamente de control, como la AGN, ay, se me fue el nombre de AGN. Auditoría Auditoría General de la General Nación. de la Nación, ahí va. Y también la SUGEN, la Sindicatura General de la Nación, digamos, son distintos organismos que supervisan lo que hace el Poder Ejecutivo. Y bueno, esta pregunta de si en Nación también se puede descargar el XLS, el Excel, sí, esto que les estábamos mostrando antes es de Nación, y eso se descarga de la pantalla, de la ventana, de presupuesto abierto, o sea, van a presupuesto abierto, datos abiertos, eligen el año que quieran, y yo les recomiendo que se descarguen presupuesto de gastos y su ejecución, la agrupación anual, para no volverse locos, y con eso se descargan un CCB y lo tienen que separar en columnas como mostramos recién con el ejemplo ciudad, y con eso tienen el Excel y es todo suyo. Y bueno, creo que esas fueron todas las preguntas. Acá Iván suma que hay unidades de auditoría interna en cada ministerio. Yo no lo sabía, pero claro, tiene mucho sentido que a la vez cada ministerio tenga su propio control. Bueno, por mi parte creo que puedo dejar de presentar pantalla, pero obvio que si hay preguntas o si se quedaron con alguna duda o con alguna inquietud en particular, podemos charlarla. Bueno, parece que no hay preguntas. No sé, Lucas, vos si tenés algo para agregar. Si no, por mi parte, creo que eso es todo. Nada, eso. A mí descubrí el presupuesto medio por casualidad, o sea, porque me lo pidieron en el laburo y encontré un mundo y realmente me parece muy entretenido jugar con el Excel. Así que, nada, eso. Si les da ganas y si se animan, mándense y si les surgen dudas, le pueden escribir a Proyecto Económicas y con Lucas trataremos de responderles. Y nada, muchas gracias a todos, todas por dedicarle estas últimas 2 horas a este taller y por acercarse. Les esperamos en el próximo.
Sí, generalmente nos dicen, uy, vos que sos economista, mirás este presupuesto y me decís qué onda, y es como, pará, nunca vi presupuesto en toda la carrera. Entonces, bueno, la idea de este curso era un poco meternos en ese ambiente de presupuesto que es clave, que es muy importante, que todas las empresas, tanto privadas como públicas, lo tienen, pero bueno, la parte estatal, mucho no sé, casi que ni se ve en la facultad, y sobre todo el tema del presupuesto. ¿Más tiene algún comentario? Si no, vamos cortando, ¿no, Mary? Sí. Una última cosa, quizás alguno tiene ganas de mirar alguna provincia que no es Cava, y bueno, no nos metimos mucho con eso porque ni Lucas ni yo lo hemos trabajado, entonces no estamos muy al tanto, pero en general, así como Cava tiene menos nivel de desagregación que Nación, en las provincias también pasa eso y no hay tanta información disponible. O sea, quizás sea les cueste un poco más, pero bueno, eso, si tienen ganas de mirar, qué sé yo, provincia, también hay una página donde se publica información y pueden ver qué encuentran y qué tanto hay, y analizar eso. O sea, sepan que cada provincia tiene su propio presupuesto y que idealmente debería publicar los datos, aunque no siempre lo haga. Bueno, y nada, creo que con eso cerramos. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima. Adiós.